un nuevo mover de Dios. Nosotros debemos tener muy en cuenta, amados hermanos, que Dios siempre, Él está controlando todas las cosas. Ahora, nosotros queremos ser muy dinámicos, queremos estar haciendo algo, pero muchas veces nos cuesta obedecer directrices. Un ejemplo muy palpable es, ¿hace cuánto llevamos en una solicitud, y más que solicitud es una orden de la principal autoridad del país, que es el presidente, de tener un aislamiento y preventivo, y luego le colocó obligatorio, en procura de qué? De que se pudiese manejar de una mejor manera esta situación sanitaria? Pero vemos que muchas personas lo han tomado folclóricamente. Entonces hay los que están saliendo porque les corresponde y no quisieran salir, y hay otros que están en la calle simplemente porque dicen que no, eso no importa nada, que si se muere, pues se muere. Pues claro, usted se muere el día que Dios lo determine, o a menos que el pecado le acorte los días. Pero pues, toda persona que salga a la calle por simplemente estar ahí como hoja seca llevada por el viento, se convierte en un portador de la muerte. ¿Cuántas personas se está infectando? Usted no sabe si estará infectado. Y entonces, ¿todo por qué? Porque nos cuesta obedecer. Entonces, y en especial, cuando Dios nos manda algo, nos cuesta obedecer más. Y amados hermanos, peor cuando el Señor dice no. Nosotros queremos que siempre Dios nos diga sí, pero hay momentos en los cuales el Señor dice no, no. Entonces, mis amados, el Señor sabe cuándo es el mejor momento de obrar. Nadie está más interesado en la salvación de las almas que el Salvador. Nadie está más interesado en que las almas no vayan a parar al infierno que el Creador. Nadie. Por eso Él sabe cuándo es el mejor momento para un despertar espiritual. Y Él es capaz de preparar los escenarios. Te quiero mostrar. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Dice el versículo 1 que en aquel tiempo escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. O sea, aparentemente había un sueño espiritual, una mortandad espiritual. Y precisamente ahí Dios despertó un instrumento. Dios movió las aguas. Y ni siquiera Samuel lo sabía, pero Dios lo escogió. Y también encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas un testimonio de lo que es la soberanía de Dios muy claro, y de que entendamos que si alguien está interesado en las almas es el Señor, porque Él fue el único que dio la vida y el único que puede salvarnos. No hay nadie más. Yo quiero hacer claro esto: no hay ningún otro mediador, no hay otro redentor, no hay otro intercesor, no hay ningún cosalvador, no hay. Solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nadie esperaba eso. Dicen los estudiosos que hubo una especie que se llama el túnel del silencio, desde Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista, y que como que Dios no se manifestaba. Pero cuando nadie pensaba en que Dios podía hacer algo, Dios actuó, Dios se manifestó, Dios se glorificó, porque Dios siempre quiere hacer las cosas de la mejor manera, y Él sí sabe cuándo es el mejor tiempo. Ahora bien, nuestro amado Salvador Jesucristo enseñó un principio espiritual. ¿Y cuál es ese principio? La guianza del Espíritu Santo como evidencia del nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona
necesita de la ayuda de Dios para poder conocer las verdades de Dios. Y quien inicia este trabajo es el Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice que para eso fue colocado, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, un encuentro muy maravilloso que nos testifica que ninguna religión puede sustituir el Evangelio. El Evangelio no es religión. De religiones está plagada la tierra. El Islam ha estado avanzando de una manera arrolladora y muchas religiones orientales. Ahorita cada día hay más religiones, más sectas, pero el Evangelio es uno solo. Salvador uno solo, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en este caso dice la palabra que es Nicodemo, que es un principal entre los judíos. Va a buscar al Señor, pero el Señor le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso es que la Biblia dice, no digáis mañana iremos y traficaremos y venderemos y ganaremos, porque no sabéis si vendrá. Porque nosotros somos como la niebla que hoy es y mañana no es. Miren, todos aún, y eso no es malo tener proyectos y programas, porque es mejor planificar que ir ahí mirando a ver cómo salen las cosas. Pero, dice la palabra de Dios, del hombre son las disposiciones de corazón, pero de Jehová es la respuesta. O sea, nosotros podemos planificar, pero ¿acaso quién pensaba, por ejemplo, que íbamos a estar tanto tiempo aislados? ¿Quién pensaba que íbamos a estar viéndonos a través de estos medios? Nadie. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va dando destellos de lo que Él va a hacer a su pueblo y nos va motivando para que nosotros sigamos sus pisadas. Por ejemplo, se cerraron los templos por la prevención sanitaria, pero la palabra de Dios no está presa. Las iglesias, que es el cuerpo de Cristo, estamos vivos, estamos buscando a Dios, estamos llenando de su presencia. Entonces, a eso es lo que se refiere de que el que es nacido de nuevo es como el viento. Aparentemente no tenemos para dónde ir, pero Dios sí sabe. ¿Y quién nos guía? El Espíritu Santo. Ahora, en el Evangelio según San Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 15, el versículo 26, mire cómo dice este texto, 15:26 de San Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Señor coloca en nuestros corazones ese testimonio. Y si nosotros vemos ahí en el 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es quien está dispuesto para guiar la iglesia, para guiarnos a todos. Por eso es importante que nosotros oremos continuamente y pidamos su dirección. Él coloca el sentir, la guianza, la inclinación en nuestros corazones. Él lo confirma por su palabra. A muchas personas que abren su corazón, Dios les confirma cosas que han pedido a Dios a través de las predicaciones. Dios coloca en nuestros labios palabras que simplemente el Señor nos ha colocado un tema, nos ha guiado, pero el Señor, que es todopoderoso, Él va acoplando los temas y la estructura para hablarle a cada quien que va a escuchar ese mensaje. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, es un privilegio nosotros contar con un guiador. Ahora bien, nosotros encontramos aquí en este pasaje que de donde empezamos en Hechos capítulo 16, que ellos habían partido de Antioquía, pero habían llegado a Derbe y luego a Listra. O sea, ahorita les mostraré una imagen de la ruta, pero aquí nos muestra de que Pablo
estaba buscando un compañero. Porque dentro del nuevo mover de Dios siempre están los relevos. Dios nunca se va. Nosotros somos de término corto. Dios nos entra en escena, nos usa para algo, pero como no somos eternos, sino que estamos en este estuche que se va desgastando, entonces hay un momento en el que somos aptos y apropiados para servir, pero llega un momento en que no, pero ya hay otros que se han levantado, entonces el Señor nos releva, nos sustituye. Nosotros seguimos caminando la carrera de la salvación, pero ya otro ingresa a la carrera del servicio, de la obra, del propósito de Dios para continuar. Entonces, en ese caso, Pablo sabía que él necesitaba un compañero, una persona que pudiese plasmar la visión que Dios le había dado a él, porque él tenía que tener un punto final, pero la obra no tiene punto final, sino hasta allá, cuando venga el Señor y haga todo lo que está establecido que haga. Entonces, es necesario un compañero. El mover de Dios nunca es en solitario. La obra de Dios nunca se hace con una sola golondrina, no. Por eso la Biblia dice que la iglesia es una, pero se constituye de muchos miembros. Todos somos parte. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene su función, así nosotros necesitamos de la continua ayuda del Señor. Entonces, Timoteo, dice la palabra, que gozaba de buen testimonio de los hermanos. Timoteo era un joven que tenía buen testimonio. O sea, para poder ser activo, para poder ser útil en la obra del Señor, es necesario el buen testimonio. Y la palabra dice que, bueno, ya les mostraré lo que testimonio, ¿qué significa ser de buen testimonio? Ser una persona íntegra, ser una persona que no le estén señalando. No quiere decir que no hablen mal de usted o de mí, no, porque eso, hablaron mal del Señor, pero dice el Señor, pero que sea mintiendo, que hablen cosas mentirosas. Ahora, ser cristiano fiel no depende del entorno, depende de mi comunión con Dios, depende de mi relación con Dios. El texto nos dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, o sea, su madre era de ascendencia de linaje judío, pero su fe era cristiana, era creyente. Pero su padre era griego, o sea, su padre no era ni judío ni cristiano. Entonces, mire de que era un hogar, desde el punto de vista espiritual, era un hogar disfuncional. Porque mientras la mamá le instruía a través de la palabra, el papá le instruía de acuerdo a las costumbres del mundo gentil. Pero mire de que Timoteo, dice un libro, que cuando Pablo en el primer viaje misionero, en Listra es apedreado, dentro de la multitud hubo un joven que le cautivó la entereza, el carácter, el dominio propio, ese deseo de vivir del apóstol Pablo, y fue a Timoteo. Porque lo normal era que Pablo, mientras era apedreado, maldijera, renegara, pero no, Pablo se dejó masacrar, y Timoteo fue conmovido por eso, porque él decía, ¿qué tiene este hombre que ni aún la misma muerte lo mueve? ¿Qué tiene él? Y cuando él se levanta, él lo ubica, y entonces él le dice, yo escuché su predicación, pero en especial yo vi que eso que usted tenía en su corazón, eso que usted era capaz de mantener la tranquilidad, a mí me impactó. Yo quiero también a ese Cristo. Y ese día Timoteo aceptó al Señor, pero era muy niño. Pero pasó el tiempo y Timoteo persistió a pesar de
que en el hogar no había esa unidad, pero Timoteo creyó en el Señor, porque eso es muy importante tener en cuenta. Hay quienes dicen, no, es que en este tiempo es muy difícil ser cristiano. En ningún tiempo ha sido fácil ser cristiano, porque el que es cristiano es porque es valiente. Si es un cobarde no sirve, no sirve para el reino de los cielos, la Biblia lo dice. Entonces, cuando Dios quiere tratar con una persona, su principal señal es la obediencia. Es la obediencia. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Algunos estudiosos dicen que el papá de Timoteo era un gentil reconocido, y todos sabían de que él no había permitido que su hijo se criara bajo los lineamientos judaicos. Es decir, él no permitió que su hijo se circuncidara. Él quería que Timoteo, su hijo, fuera un gentil más. Pero resulta que cuando este joven conoce al Señor de una manera personal, él accede a circuncidarse ya grande. Y la circuncisión era no era como en este tiempo con toda la anestesia, no, era bastante dolorosa. Pero ¿por qué Timoteo accedió a eso? Por la obediencia a Dios, por la obediencia a lo que Dios estaba colocando. Mire cuántos jóvenes hoy en día, de niños conocieron al Señor, de adolescentes fueron fieles, pero ahora ya están en la etapa de la juventud, tipo 18, 20 años, y ya les parece como que ya lo vivieron todo, y no quieren someterse a la palabra, no quieren obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque quieren identificarse más con el mundo. Pero aquí encontramos un joven que tenía un padre que tuvo un padre que lo incitaba hacia el pecado, pero él decidió seguir a Cristo. Y cuando el apóstol Pablo le dice, yo veo en usted un buen proyecto, pero para que me pueda acompañar por causa del testimonio, no para que usted sea salvo, porque usted es salvo, sino por causa del testimonio de los judíos a donde vamos a ir, circuncídese. Y Timoteo no le dijo, no, pero yo ¿por qué? Yo soy salvo, y el que me quiere creer que me crea, y si no, pues suerte que se muera. No. Timoteo dijo, sí, Pablo, yo me voy a dejar circuncidar porque yo quiero obedecer a mi Señor. Amados hermanos, el orgullo propio es el primer sacrificio que Dios exige para avanzar en sus propósitos divinos. ¿Sabe por qué en este tiempo pareciera de que como que Dios no está llamando? Dios sí está llamando. Dios está tratando con jóvenes, con damas, con caballeros. Dios sigue tratando con personas que están allá en el mundo inconversas. Dios está tratando, Él nunca deja de tratar. Recuerde que el que quiere la salvación de las almas en primer lugar es Dios. Y como Él es el que da la salvación, de Él viene la salvación. Por eso Él trata personalmente para que ninguno tenga excusa. Pero el problema es que no todos responden a ese llamado, a esa invitación del Señor de amor y misericordia. Por eso encontramos ahí, hermanos, en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, el versículo 23, un texto que para mí está condensado la demanda del Evangelio. Si usted y yo queremos ser cristianos, ser salvos, más que cristianos, que hay gente que dice, no, pues yo sí quiero ir al cielo, pero yo no quiero ser evangélico. No, esto es para ser salvo. En 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ¿qué es lo primero que Dios nos mata? El orgullo. ¿Y qué es lo que menos queremos entregar? El orgullo. Pero Dios quiere que muramos. Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él. Mire, amado hermano, cuando en los primeros días que empezamos en la obra del Señor, uno como padre se preocupa, porque para las personas que nos ven, nosotros en esta obra nos han enseñado, o la manera de administración de la obra no es con sueldo. Nosotros no tenemos sueldo, no. Nosotros hemos entendido que servimos a Dios por vocación y esperamos en Él. Y a nosotros Dios es el que nos sostiene, y esto es una enseñanza, un crecimiento en fe. Pero yo recuerdo que en esos momentos, empezando, el Señor me habló un día y me dijo, no te preocupes
por tu esposa y por tus hijos, ¿de qué van a vivir? Yo soy quien los sostengo. Yo los voy a sostener. Usted sírvame, que yo los sostengo. Y nunca Dios me ha fallado esa palabra. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es bueno. Pero que fue fácil, no fue fácil. Nunca es fácil servir a Dios. Pero pienso que es peor servir al pecado. Es peor servir al diablo. Es peor estar en rebelión. Es peor estar. Muchos en este momento están ya entrando en pánico. Y si me agarra el coronavirus, y Dios mío, y si me muero, pues si se muere, ¿usted ya arregló su vida con Dios? ¿Usted ya se puso a cuentas con el Señor? ¿Usted ya tiene garantizada la salvación? Si usted no lo ha hecho, hoy mismo arrepiéntase. Pídale perdón a Dios, acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y Él será propicio para perdonarle, para ayudarle. Por eso dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y ahí sí, sigan. Porque el querer ser bendecido por Dios demanda que nosotros seamos fieles, que nosotros seamos obedientes. Ahora bien, Pablo reconoce que Timoteo es un buen discípulo y que no solamente es un buen discípulo por lo que él ve, sino que también es avalado por la iglesia. En Primera de Timoteo, le quiero leer este texto primero, para luego compartirle algo. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hay en ti. Pablo está hablando en término presente. Cuando Pablo está escribiendo eso, han pasado muchos años, pero dice, yo todavía veo que en ti hay fe. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo analiza algo. Timoteo es hijo de una mujer judía creyente. Es nieto de una mujer judía creyente. Y él notó la fe, porque ¿cómo se nota la fe? Por las obras. Por las obras. Es cómo se nota si una persona realmente cree en Dios. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted y yo procuramos guardar la palabra, estamos demostrando que le creemos al Señor y que creemos en Él. Entonces Pablo nota, en primer lugar, él mira el círculo más cercano que es su familia, y él nota que en su familia, su abuela es creyente, su madre es creyente, y que ha habido un buen vínculo de fe, y que por eso Timoteo hizo bien en tomar ese ejemplo y seguir la fe de creer en Cristo. Pero resulta que para servir en la obra del Señor, para ser útil en la obra del Señor, en especial en lo que tiene que ver con una persona que quiera salir al ministerio o que sea un líder eficaz, no se necesita solamente que Dios le haya hecho un llamado. Eso es lo primero. Pero es necesario que usted y yo seamos correspondientes a ese llamado. Es decir, vivamos de tal manera que nosotros podamos dar testimonio de que Dios nos llamó. Pero quien debe dar el último veredicto es la iglesia. No es conveniente sacar a una persona al ministerio cuando quizás de pronto se dice, vamos a orar por fulano de tal que nos va a colaborar en un campo blanco, y la iglesia se queda, no dicen ni amén, ni ayayay, ni aleluya, no dicen nada, pero el rostro empalidece. Entonces, ¿qué está queriendo decir la iglesia? Uy, pobrecita esa gente. Porque quiero decirle que el obrero de Dios, que la persona que le quiere servir a Dios, que quiere ser usada en un nuevo mover de Dios, no solamente como pastor, sino como líder o como un instrumento útil, el instante en el que Dios mueve las aguas es corto, pero el tiempo mayor nos ven es a nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Entonces, si nosotros somos irresponsables, groseros, malas pagas, irrespetuosos, como pasa mucho hoy en día en algunas partes, de pronto estamos adulando a las personas del sexo opuesto, somos infieles, todo eso. Entonces, ¿con qué autoridad va a predicar la palabra de un Dios santo?
no hay ninguna autoridad. No hay ninguna autoridad. Por eso es necesario que nosotros podamos mantener el testimonio, pero que no seamos nosotros los que digamos, es que yo tengo buen testimonio. No, deje que los demás lo digan. Deje que la boca extraña te alabe. Deje que otro sea el que lo diga. Porque es muy fácil nosotros decir, no, es que yo tengo buen testimonio, lo que pasa es que a mí no me entienden. No. Dios da testimonio colocando esa veracidad en el corazón de los que nos rodean. Ahora bien, mis amados, es importante mirar esto. Mire, Timoteo significa amado de Dios. Eunice significa victoriosa. Y su abuela, mejor agradable o mujer agradable. Encontramos, amados hermanos, que en esa familia había ese concepto de tener en cuenta a Dios. Y Dios bendiga los hogares que estamos haciendo el devocional familiar. Dios bendiga los hogares que estamos manteniendo el altar familiar. Hoy más que nunca es imprescindible, porque estamos en una mínima escala viviendo como la iglesia de los primeros siglos. Porque la iglesia de los primeros siglos, ellos les tocaba estar escondidos y hacer los cultos esporádicamente, pero con todo el corazón, porque no podían quedarse mucho tiempo, porque llegaban los soldados del imperio a matarlos, a encarcelarlos. Hoy no, hoy es una pandemia la que nos ha recluido en casa, pero en casa hay un altar. Nuestra casa debe convertirse en un pequeño templo donde el Espíritu de Dios se esté moviendo. Y por eso es importante que en los padres haya fe para que transmita a sus hijos. Y usted, hijo, si usted tiene padres cristianos, ¿por qué está dudando en servir a Dios? ¿Acaso usted ha visto a sus padres avergonzados? ¿Acaso usted ha visto un mal testimonio de sus padres? ¿Por qué persiste en seguir el camino del pecado? No, imitemos el camino que hizo Timoteo. Se mantuvo fiel y mire que Dios contó con él. Dios está tocando y va a despertar a muchos jóvenes porque viene un mover poderoso de Dios. Dios está preparando todo para un mover poderoso de la iglesia. Muchas personas están burlándose de los evangélicos, de los ministerios que Dios ha levantado. Pero precisamente eso es lo que Dios espera para luego el testificar de los que Él ha llamado, que su palabra todavía es real y que Él todavía sigue haciendo milagros, que todavía Él sigue haciendo portentos y maravillas. Y Dios cuenta con usted, amado hermano. Dios cuenta con usted, amada hermana. Dios cuenta con usted, amado joven. Dios cuenta con usted, amigo que me ve, para que usted sea salvo por la fe en Cristo y Dios lo haga un instrumento útil para la gloria de su nombre. Entonces vamos a mirar en segundo lugar algo aquí que encontramos. Para un nuevo mover de Dios era necesario un nuevo compañero, vincular a otros, pero también es necesario un mensaje, porque si Dios va a mover su gloria, es necesario que haya algo que entregarle a esas almas que Dios va a sensibilizar. Y el apóstol Pablo tuvo el cuidado de enseñar solo la ley. Cuando yo digo la ley, me refiero al Antiguo Testamento, bajo la revelación de Jesucristo. En nuestro tiempo tenemos la Biblia, que consta de 66 libros. En los tiempos en los que empezó la iglesia, ¿cuáles eran los libros que leían? Era la ley. Ya cuando fue avanzando el tiempo, ya empezaron a ir apareciendo algunos escritos que fueron Dios dándole testimonio de que eran inspirados por Él, y entonces ya también se tenían en cuenta como palabra inspirada. Pero realmente, ¿de dónde era que se extraían los mensajes? Del Antiguo Testamento, de los rollos, de los libros del Antiguo Testamento. ¿De dónde predicó Cristo? Del Antiguo Testamento. Solo que con la óptica, con la visión de la nueva revelación de la gracia. Eso lo entendió Pablo. Y por eso Pablo, él enseñaba la ley, pero dice ahí, según la revelación de Jesucristo y sometido a las directrices de Jerusalén. No que en Jerusalén hubiera nacido una nueva doctrina, sino lo que vimos en días pasados,
las conclusiones a que llegaron en el concilio de Jerusalén eran inspiradas por Dios, porque ahí testifica Jacobo diciendo, esto ha dicho el Espíritu Santo y nos ha parecido bien a nosotros. Es decir, quien decretó eso era el Espíritu Santo. Y esas cosas el apóstol Pablo las enseñaba. ¿Para qué? ¿O por qué es necesario? Porque el anhelo de Dios es que si aquí en Cúcuta hay un creyente, tenga la misma formación del que haya por allá en Bogotá, en Chile, en Buenos Aires, en México, en Madrid, en Barcelona, en Taiwán, en Nueva Delhi, en Moscú, en Hong Kong, en Tokio, en Alaska, en Ottawa, en cualquier parte de la tierra. ¿Por qué? Porque es que todos estamos ceñidos bajo una misma palabra. Surge entonces el interrogante, pero si eso es así, entonces ¿por qué nomás aquí en Cúcuta hay una cantidad de iglesias y todos dicen tener la verdad? Precisamente por eso, porque cuando se iniciaron las cosas no se detuvo exclusivamente a enseñar la palabra, sino que muchas personas fueron a la palabra con un concepto amañado propio y buscaron una excusa en la palabra, y por eso tristemente hay millones de religiones. Pero repito, evangelio uno solo, Biblia una sola, Salvador uno solo, Jesucristo de Nazaret. Entonces, mis amados hermanos, nosotros hemos aprendido unas directrices de la palabra del Señor. Y mire cómo lo testifica el apóstol Pablo, que usted y yo debemos procurar, usted que es un ganador de almas, usted que le gusta evangelizar, mucho cuidado con enseñar lo que a usted le parece o enseñar sus experiencias. No. Nada puede suplantar la palabra de Dios, nada. Porque cuando solamente hablamos de nuestras experiencias, creamos una expectativa en la otra persona que a ellos también le va a pasar lo mismo. Pero si Dios no quiere tratar con ellos igual, entonces se va a desanimar. O el diablo le va a decir, si ve, Dios no quiere salvarlo a usted porque usted no tiene ninguna experiencia como la que tuvo él. Pero si le enseñamos la palabra, esa palabra que me partió a mí, va a partir a cualquiera. Porque la palabra es más cortante que toda espada o filos, que penetra hasta partir el alma. Entonces dice el texto, mire que ahí dice en el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, aquí hay unos términos muy importantes que quiero presentar. Entregar. ¿Qué entregaba el apóstol Pablo? ¿Qué significa entregar? Dar, confiar o transmitir. Yo no puedo entregar algo que no haya recibido. Por eso es importante yo meditar. Dice la palabra, día y noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Si yo quiero ser un buen transmisor de la palabra, debo llenarme de la palabra. Pero encontramos que entregaron, dice, las ordenanzas. Y el término ordenanza habla, en el griego el término es dogma. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no se había consolidado, ni Dios ha dado testimonio de que era una palabra inspirada. Eso sucedió años después. Pero lo que sí es que el Espíritu Santo ha dado testimonio, era la estructura base. Entonces por eso le da ese nombre, que es una ley que puede ser aplicada como civil, ceremonial o eclesiásticamente. En este caso era una norma que establecía para la naciente iglesia que se estaba formando. Porque recordemos que no fue fácil prácticamente empezar la iglesia con dos pueblos que muy difícilmente se juntaron, que era el pueblo judío y el pueblo gentil. Por eso Dios llamó a Pedro a los judíos y llamó a Pablo a los gentiles. No que tuvieran dos evangelios, pero la cosmovisión sí es diferente y tocaba poco a poco, pero ir trabajando individualmente cada uno para que crecieran en la fe y fueran salvos. Entonces, ¿qué les decía? Que guardasen estas ordenanzas. Y el término guardar significa custodiar. ¿Por qué razón, repito, hay tantos concilios? Porque no se ha guardado la palabra. Mire que se siguen revelando personas diciendo, no, es que Dios me reveló a mí que esta sí es la verdad. Y se siguen revelando y revelando y revelando. Simplemente no quieren estar sujetos. Quieren ser cabeza, pero no quieren que la gente se someta a ellos. Pero ellos no quieren someterse a nadie.
Y ellos dicen, no, yo me someto a Dios. Es la mentira más perversa. Porque si yo no me someto al hombre a quien veo, ¿cómo me voy a someter a Dios a quien no veo? Entonces, guardar significa custodiar, preservar, obedecer. El apóstol Pablo procuró enseñar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Él les decía a todos, mire, hay que creer en Cristo. Cristo es el único que nos puede salvar. Ahora, la fidelidad a la palabra, a la enseñanza, es lo que asegura el respaldo de Dios. Acordémonos lo que dijo el Señor Jesucristo, que está ya testificado en el Evangelio. Dice, y el Señor les ayudaba, confirmando esta palabra con las señales que le seguían. O sea, cuando se enseña el Evangelio puro, yo no tengo que hacer ninguna fuerza. Dios mismo hace milagros. Dios mismo hace prodigios. Ahí mientras la palabra es expuesta, Dios puede sanar, Dios puede bautizar, Dios puede liberar, Dios puede consolar, Dios puede confirmar, Dios puede encender un llamado. Dios, Él es el que hace todo, solamente Él. Y por eso siempre la gloria es para Él. Entonces nosotros encontramos que aquí dice la palabra que las iglesias eran confirmadas. ¿Qué significa confirmar? Significa afirmar, solidificar o estabilidad o establecer o ser estable. ¿Qué es lo que hace estable una iglesia? La palabra. La palabra. Las señales son una bendición, atraen a las personas, confortan la fe, levantan el ánimo, da testimonio del poder de Dios. Pero como usted y yo no podemos vivir, imagínense qué tal nosotros todo el tiempo hablando en lenguas, nos llamarían locos. O nosotros a estar ardiendo por donde que fuéramos como una llama, nos dirían, está loco. No, Pablo dijo, yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras en lengua extraña. Pero el hecho de que una persona hable en su lengua vernácula nativa no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios está obrando. Por eso la enseñanza solidifica una iglesia, una persona. Cuando usted pone su confianza en la palabra, hay momentos, por ejemplo, en estos instantes que no podemos estar unidos. Y si había personas que decían, no, es que si a mí no me ponen la mano, yo no puedo recibir milagro. ¿Cómo hace usted para que reciba un milagro si lo necesita ahorita? Crea y lo recibe. Crea lo que dice la palabra. Dios es todopoderoso. Siempre debemos darle el primer lugar a la palabra. Si nosotros le damos el primer lugar a la palabra, nosotros vamos a estar estables, firmes. Pero también que había, dice, y aumentaban. ¿En dónde estaban confirmados? En la fe de Cristo. Dice, y aumentaban en número cada día. Dios es el que quiere engrandecer la iglesia. Bueno, y si Dios quiere, ¿por qué nuestras congregaciones no crecen? Examinemos nosotros. Dios quiere atraer las almas. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros como iglesia? Muchas personas son imprudentes, miembros de congregaciones. Muchas personas llega una persona y el otro día ya quiere que esté al nivel espiritual de él, que lleva 10 años. Y no se acuerda que cuando empezó, dio lata. Y pasaron no solamente meses, sino años, y no quiso hasta que Dios trató. Y bueno, ahorita está estable, bendito sea el Señor. Pero ahora llega una persona nueva a la iglesia y ya la mira como feo. Ese viene de parte del diablo, ese no sé qué. Y es como con esa... O sea, como queriendo de que mejor se vaya, que mejor estamos así, porque uy, ¿qué dirán? Que la ven así o que lo ven así. No. Nosotros somos una iglesia pulcra, salta, única, sin mancha. Y esta mancha no. Ese no es el concepto de Dios. ¿Cómo se van a salvar las almas si Dios las trae a la iglesia y nosotros las empujamos? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para sostener una nueva generación? Los que fueron jóvenes en la iglesia y que ahorita son adultos, acuérdese usted que usted no era el mejor joven, ni que usted siempre fue muy estable. Acuérdese cómo le pasó. Ahorita usted es estable, bendito sea el Señor, pero hubo un proceso.
Y nosotros debemos ayudar para que los jóvenes que Dios va trayendo y los que se van levantando en la congregación, no le alcahuetemos el pecado, pero tampoco esperemos que se comporten como si ya fueran unos adultos llenos del Espíritu Santo. No, ellos necesitan una experiencia. Pero resulta que una persona no puede tener una experiencia si él no está dispuesto. ¿Y cómo una persona se siente indispuesta en la iglesia para recibir una experiencia con Dios? Pues lo señalan, lo maltratan psicológicamente, lo viven en vez de motivarlo, lo viven opacando, lo viven criticando. Esas cosas hacen que la obra se estanque y que Dios diga, pero yo quiero llenar esta congregación de más almas, quiero ensancharla, pero ¿cómo hago si mis hijos no entienden? ¿Cómo hago si yo llevo las almas sedientas, pero hay muchos que nomás en la puerta hacen como los fariseos? Le cierran la puerta a los que quieren entrar y ellos tampoco entran, porque ni prestan atención a la palabra ni dejan que los demás prestan. Entonces, nosotros mismos, desde el púlpito podemos, en lugar de entregar la palabra, podemos ofender, podemos desacreditar el evangelio. O sea, esto es una responsabilidad de todos los pastores y los hermanos. Debemos procurar ser sensibles a la dirección de Dios para que fluya un nuevo mover, para que el Espíritu Santo nuevamente avive esa llama y muchas almas sean salvas. Pero eso nos corresponde a nosotros. Y por eso es importante la palabra para estar estables. Porque Dios quiere aumentar. ¿Qué significa aumentar? Haber en exceso, que su sobreabunde en cantidad y calidad. Miren, hermanos, si Dios empieza, que es nuestro anhelo y nuestra oración, a seguir llevando almas a la iglesia, el trabajo se amplía, los trabajos se relevan, se pueden hacer nuevos ministerios, se pueden desarrollar nuevos proyectos que están estancados. ¿Por qué? Porque falta recurso humano. Miren cuántas iglesias hay en los templos que los líderes de Ujieres están casi que rogando al hermano, ¿será que usted me colabora, Ujier? Algunos quieren, pero no quieren cambiar su personalidad, y entonces son, muchas veces sin pensarlo, pero son arrogantes, y entonces lo que hacen es levantar choques aún en la misma congregación. Entonces no me sirve como Ujier. Le dice la líder de Ujieres de actividades, hermano, ¿será que me colabora? Sí, claro, y vaya allá, y lo mismo, choca con todo el mundo, choca. Entonces, mire de que si hay más personal, si le permitimos a Dios que sobreabunde la iglesia, pues nosotros no nos vamos a sentir los únicos y vamos a poder desarrollar algún ministerio que Dios me dio, que quizá por el momento no está activo por la falta de recurso humano. Pero Dios quiere salvar muchas almas. Y eso es algo que usted y yo debemos preocuparnos. Hay que hablarle a las almas, hay que predicarle a las almas, hay que dar buen testimonio para decirle al amigo, al vecino, lo invito a culto, vamos. Pero hay personas que dicen, no, yo no llevo a nadie a culto porque eso allá, eso. No hable así. Unifíquese con su congregación en la cual usted está. Ame a su pastor, ame la congregación en la que Dios lo puso y sea útil porque Dios quiere usarlo para que usted crezca y la iglesia crezca. Mire, Dios quiere hacernos crecer en cantidad y en calidad. O sea, Dios quiere que la iglesia crezca en número, pero también en espiritualidad. Pero para eso es necesaria la estabilidad en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Ahora bien, el tercer aspecto que encontramos aquí para un mover de Dios es el itinerario. Hemos visto que primero la palabra nos muestra el compañero, es decir, que esto no es de uno solo, esto es entre todos. Luego hemos visto el mensaje, porque listo, vamos de dos en dos, pero ¿qué vamos a entregar? Tenemos que tener una claridad en la palabra. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra? El itinerario, es decir, por ejemplo, todo personal de transporte intermunicipal, sea lo que sea, ellos tienen un itinerario. Salimos a tal hora, tanqueamos en tal lugar, descansamos en tal otro, llegamos a tal hora. Es un derrotero. Dios tiene un derrotero y Él no quiere darlo a conocer a medida que nosotros podamos ser sensibles. Ahora, dice el versículo
6 en adelante les leo, por favor. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el anhelo de todo llamado, cuando hablo de llamado, es toda persona que Dios ha salvado. Porque si usted es salvo, usted quiere que su familia sea salva. Todos sean salvos. Pero aquel que Dios ha llamado para servir, usted debe querer más que las almas sean salvas. Entonces, el anhelo de todo llamado es la salvación de las almas. Pero no debemos olvidar que es necesaria la dirección divina. Es necesaria la dirección divina. Pablo tenía un plan. Ahí dice: quisimos ir a Misia, quisimos ir a Asia, quisimos ir a Bitinia, pero del Espíritu Santo digo: no, para allá no, para allá no. Entonces, Pablo tenía un plan, pero el Señor tenía otro. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sabe lo mejor. Él siempre conoce lo mejor. ¿Cuándo es lo más conveniente? Ahí tenemos un mapa donde vemos cómo desde el punto rojo, que es Antioquía, y la línea moradita, que es el segundo viaje, si notamos, la ruta es diferente al primer viaje. El primer viaje fueron a Chipre, a Pafos, a Panfilia y luego a Antioquía de Pisidia, luego bajaron a Listra, Iconio y Derbe. Pero aquí pasan es por Siria, Cilicia, Tarso, llegan en primer lugar a Derbe y luego sí van subiendo a Listra, a Iconio y siguen. Ahora, en la parte superior encontramos la región de Bitinia. Pablo quiso ir allá. Pablo quería llenar esa parte de lo que ahorita es Turquía. Pablo quería llenarlo del Evangelio. Él ya había llegado aquí a Panfilia y entonces él pretendió ir, en primer lugar, dice la palabra, a Asia, a la parte de aquí, cerca al mar Egeo. Entonces, el Espíritu Santo le dijo: no, no vaya para esos lugares, todavía no. Entonces, dice la palabra que Pablo entonces quiso ir a Misia. Tampoco. Entonces quiso subir más. Entonces voy para Bitinia. Tampoco. Algunas personas dicen que pudo ser las enfermedades recurrentes que tenía el apóstol Pablo, que las enfermedades no lo detuvieron. Ya contaba con un compañero médico que era Lucas, que a partir de este capítulo 16 entra en escena, se hace partícipe de la narración. Entonces algunos dicen de que precisamente esos continuos molestias de salud fueron como un estorbo. Otros dicen que simplemente había oposición y no pudieron ir para allá. La Biblia, a ciencia cierta, no dice qué fue. Yo le quiero presentar lo que el texto sagrado en sus raíces principales nos ofrece. Pero primero quiero decirles algo, un principio. ¿Por qué razón Dios no permitió? ¿Por qué razón muchas veces Dios nos puede estorbar que vayamos a tal lugar que usted y yo pensamos ir y resultamos yendo a otro? O hablando, pensamos decirle a fulano de tal cosa, pero resultamos fue hablándole a otro. ¿Por qué? Porque Dios conoce el estado de los corazones. Es decir, el único que sabe realmente cuándo un corazón está sensible para recibir el Evangelio es Dios. Pero nosotros a veces queremos suplantar eso y nosotros a veces predicamos en destiempo y la persona no recibe el Evangelio, pero ya lo escuchó. Entonces ya ese impacto poderoso que quería hacer Dios en el momento ya no va a ser porque ya escuchó. Entonces cuando la próxima, sí, ya me dijeron, entonces ya va a haber como una repulsión. Pero si nosotros llegamos en el momento que Dios conoce que un corazón está necesitado, entonces esa persona recibe la palabra como un bálsamo.
y entiende que es de parte de Dios. Entonces, miren que lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Toda persona, todo religioso, mire, en estos días los religiosos tradicionales, ellos están celebrando que Cristo resucitó. Nosotros entendemos que Él resucitó hace muchos años y que celebramos es desde el día que nos arrepentimos. Ese día Cristo resucitó en nuestros corazones y no se ha vuelto a morir, no lo han vuelto a crucificar. Él vive y vive para siempre. Pero entonces, mire de que hay muchas personas que creen que están bien así, pero resulta de que ¿quién es el que sabe la verdad? Dios, solamente Dios. Mire que en el libro de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2 encontramos otra referencia. El versículo 23 dice: y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Quién es el que conoce cómo está cada quien? Dios, nadie más, solamente Dios. Ahora en San Juan capítulo 4, el versículo 34, 35 dice: no decís vosotros, aquí están las dos percepciones, lo que Dios dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, para los discípulos no había nadie que pudiese escuchar el evangelio, pero el Señor le dice: levanten los ojos, miren hacia arriba, miren la visión celestial y verán que hay muchas almas que sí quieren escuchar el evangelio. En estos momentos no todas las personas están paranoicas, hay personas que están abiertas al evangelio y están arrepintiéndose y se están añadiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios siempre conoce el estado. Así como las cosechas no todas son en el mismo tiempo, así mismo Dios conoce cuando una persona está madura para ser segada, para ser introducida al granero de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos por qué muchas veces el Señor nos dice no. Señor, pero es que yo estoy orando, ayunando por fulano de tal, ¿y por qué? Pregúntele a Dios. Nosotros ayunemos para llenarnos de fe. Busquemos la presencia del Señor para llenarnos de su voluntad. No ayunemos: Señor, yo voy a ayunar por tal persona para que lo salva, y tiene que ser salva. Usted crea que en las promesas de Dios, como dice Isaías: y yo salvaré tus hijos. Padre, crea que tus hijos van a ser salvos. Ore y ayune, dé testimonio, siempre testifique la palabra. Pero hay un momento especial en el cual Dios va a asestar el golpe, va a atinar en el blanco y va a ser salvo, porque Dios quiere la salvación de las almas. Entonces, oremos y ayunemos para llenarnos de Dios, para entender su mover, para cuando el Señor nos diga no, no digamos no, el Señor reprenda al diablo. No, más bien digamos: Señor, y entonces ¿a quién le digo? ¿Qué predico? ¿Cómo predico? ¿Qué le digo? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Me callo o hablo? Siempre hay que preguntarle al Señor, porque Él tiene oídos y oye. Entonces, miren lo que dice la palabra. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra. O sea, les dijo: cállese, todavía no es el tiempo, no me vayan a dañar el proyecto. Ellos no pudieron predicar. ¿Y qué significa prohibir? Detener, estorbar, impedir, refrenar. Usted se imagina ese apóstol Pablo con esas ganas que tenía de ganar almas para Cristo, y que el Espíritu Santo le diga: no hables. Dios mío, eso era una cárcel ahí en sí mismo, queriendo predicar, y el mismo Dios decirle: no lo haga. Entonces ¿para dónde me voy, Señor? Entonces, mire que dice la palabra en el versículo 7: intentaron ir a Bitinia. El término intentar significa incitar, probar o examinar. O sea, ellos dijeron: bueno, ¿cómo estará Bitinia? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están? Ellos preguntarían, porque en la obra del Señor no todo tampoco es que: Señor, hoy con qué camisa quiere que salgas a la predicación, Señor. No, porque es que Dios nos dio intelecto también. El Señor coloca un sentir, pero tampoco podemos volvernos místicos de que: Señor, ¿y qué almuerzo quieres que hagas hoy? Y Señor, no, porque hay gente que se vuelve tan mística que todo le dice que es Espíritu Santo, pero resulta que no es ningún Espíritu Santo, es simplemente que quiere escudarse en su propio deseo.
Entonces, mis amados hermanos, miren que el Señor les prohibió ir a Bitinia y les prohibió ir a otras partes, pero ellos siguieron avanzando. O sea, ellos se dejaron llevar por el Señor y ellos terminaron allá en la costa, en Troas. Y estando en Troas, pues Pablo siempre oraba a Dios, como todo hombre de Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Usted me mandó aquí, yo estoy en la costa de esta península, Señor, y yo ¿qué hago? Delante de mí tengo que atravesar el mar, pero ¿qué hago, Señor? ¿Me devuelvo? ¿Qué hago? Y entonces es ahí donde es importante la sensibilidad del Espíritu. O sea, si usted y yo queremos ser útiles, si usted y yo queremos ser partícipes de ese nuevo mover de Dios, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu. Mire que el versículo 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Dios siempre mostrará su voluntad, siempre. Él le mostró. Y el término mostrar significa mirar fijamente con los ojos bien abiertos algo asombroso. O sea, cuando algo es de parte de Dios, no es algo incoherente. Hay personas que creen que todo lo que se sueña es de Dios y resulta que los sueños son incoherentes. No, cuando algo es de parte de Dios, hermano, eso es totalmente claro. Y usted se despierta y usted siente la confirmación y dice: uy, Dios me mostró, o Dios, ven, como sea. O Dios le da una visión, usted está orando y puede tener algo. No es que se quedó dormido. No. Dios le pudo mostrar algo. Pero cuando es de parte de Dios es totalmente claro. Mire cómo lo expresa ahí. Es como si estuviera viendo con los ojos bien abiertos. O sea, no está observando con los ojos de la carne. Es que está viendo cómo Dios le está abriendo los cielos. Y, ¡wow! Esto es lo que usted quiere, Señor. Mire que cuando Dios quiere, por ejemplo, tratar con alguien, nosotros vemos quizá los pecados, la mala vida, todo. Pero Señor, ¿será que sí le predico? Pero si el Señor no abre los ojos y dice, como hizo con Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra ante gentiles, reyes. Entonces, ay, sí, Señor, Dios lo puede hacer. Dios quiere hacerlo, pero Dios que espera que nosotros seamos sensibles. Ahora, ¿qué se le mostró? Una visión. Y el término visión significa algo sobrenatural que se mira con atención. O sea, por eso le digo yo que cuando Dios quiere revelar algo, no es algo espurio, es algo nítido, algo claro, algo permanente. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos orar: Señor, abre los ojos de mi entendimiento, abre mis oídos, para que yo pueda ver y oír tu palabra, para que yo pueda comprender qué es lo que tú quieres hacer. Mire que la palabra dice, amados hermanos, que Pablo estaba ahí y dice que vio un varón macedonio en pie. Algunos, no dice cómo era. Algunos estudiosos dicen que vio un soldado macedonio y que por eso se cumple allá, que lo estudiaremos en la próxima enseñanza, que es en el carcelero de Filipos. Otros dicen de que como el macedonio más reconocido fue Alejandro Magno, entonces era como la figura que le decía: ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Que todavía, de todas maneras, él era un militar y tenía su vestidura como tal. Lo cierto es que Pablo entendió. Mire que Dios no le dijo, amados hermanos, Dios no le dijo: Pablo, ve a Macedonia. No, Dios le mostró una visión. Pero cuando hay sensibilidad de Dios, uno entiende. Muchas veces usted va a hacer algo y ya lo tiene todo programado. Pero cuando ya lo va a hacer, pasó algo, hubo un inconveniente. Uno debe preguntar: Señor, muestre a ver, aquí es usted o sea, uno debe ser sensible, porque hay veces Dios se nos para de frente como el ángel se paró a Balaán: no vaya para allá, hombre. Entonces debemos ser sensibles a la voz de Dios para saber qué vamos a hacer, porque Dios quiere librarnos de muchos problemas, librarnos de muchos pecados. Mis amados hermanos, la obediencia a la dirección divina debe ser pronta. Cuando Dios nos revele algo, cuando Dios lleve a alguien a la iglesia, hay que atenderlo lo antes posible. Hay que
estarle brindándole esa atención, porque si Dios lo llevó es porque está necesitado en el momento. Entonces, mire de que nosotros encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 30, Primera de Samuel, el capítulo 30, el versículo 8, dice la palabra del Señor: y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El versículo siguiente dice, partió pues David. O sea, él le mostró que sí, que fuera. Él no dijo, bueno, Señor, entonces voy mañana. No, de una. Porque es el momento. Y mire que porque obedeció, los encontró cansados y obtuvo la victoria. Pero ¿qué tal donde David se quede? No, mañana vamos. Al otro día los están esperando y ya no encuentran a nadie. Cuando Dios revela algo, es para hacerlo pronto. Mire que aún el Señor Jesucristo al propio Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Judas, ya el diablo se le metió, usted me va a entregar. ¿Para qué demora? Vaya. Ya usted se endemonió, pues vaya, sírvale al diablo, que de todas maneras es para cumplimiento de la palabra. Pero usted la embarró. Entonces, mire lo que dice, amados hermanos, en Proverbios capítulo 24. El versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si Dios nos hace entender que un alma está necesitada de la palabra, ¿cuándo hay que ir a hablarle el evangelio? Ya. Pero no puedo salir, utilice las redes, utilice una llamada, pero haga algo porque Dios le está colocando en el corazón que lo haga ya, es ya, porque en este momento es que va a recibir esa palabra. Si usted va mañana, ya perdió eso. Miren que el ser humano, nosotros somos muy dados al conformismo, a acomodarnos. Cuando una persona llega a la cárcel, el terror de entrar y sin saber qué le pueda pasar, sabiendo que allá hay enemigos, eso, mejor dicho, le hablan de Dios y dice sí. Pero si no se le habla en los primeros días, y si esa persona no acepta el evangelio como tal, en 15 días ya está amañado, en 15 días ya buscó malas juntas, en 15 días ya está pensando en ser peor. Por eso hay que hacer las cosas en el momento adecuado. Cuando Dios dice, hay que hacerlo. Mira, ahí dice la palabra del Señor que el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Procuraron. El término procurar, hermanos, en el griego significa buscar, adorar a Dios, pedir señal. Es decir, ya el Señor nos confirmó, vámonos. Pero ¿con qué actitud? De adoración. Vamos a ir buscando a dónde nos lleva el Señor, cuál es la señal que Él nos tiene preparado. Porque Él vio un varón macedonio, pero Él exactamente no sabía quién era. Y dice que partieron dando por cierto. Cuando usted y yo tenemos sensibilidad espiritual, somos conscientes si nos está hablando Dios y no el diablo ni la carne. Entonces, mire que el término dando por cierto significa impulsar juntos, inferir, demostrar. Es decir, Pablo entendía que ellos no iban a ir solos, que el Señor iba delante de ellos y por eso procuraron. ¿Y qué iban a hacer? ¿Se iban de turismo por el mar Egeo? No, iban a anunciar el evangelio. ¿Y quién los iba a recibir? Eso no interesa. Cuando Dios está en el asunto, Él apareja todas las cosas. Amados hermanos, Dios nos está preparando, Dios nos está aislando para un nuevo mover de su presencia, para un nuevo mover de su gloria. Dios lo ha anunciado, Él lo va a hacer. No sabemos cuándo venga el Señor. Sería irresponsable decir que esta es la señal previa al levantamiento de la iglesia, porque la Biblia dice que eso nadie lo sabe. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero hay señales, No sabemos cuánto tiempo nos demoremos más en esta tierra, pero lo que sí podemos estar seguros es que el Señor va a soplar.
El Señor está preparando el escenario para volver a soplar y la llama del Espíritu se va a avivar una vez más. Un poderoso avivamiento se va a despertar en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se dio cuenta que no tiene todo en su mano, que el mundo es impotente ante un simple virus. Lo conmocionó. Oh, pero hay alguien que está tranquilo, sentado en su trono, sereno. Se llama el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y ellos van a agitar las aguas del mundo para que muchas almas sean salvas. ¿Quieres tú participar de ese mover de Dios? Aprovecha este tiempo. Busquemos al Señor. Clamemos al Señor. Humillémonos delante de la presencia del Señor. Y el Señor contará con cada uno de nosotros.